Muy buenas docente, muy buenas compañeros. Hoy voy a explicarles sobre la configuración de colectores comunes. Como digo, mi presencia es Ángel Cardeña Chacón. Soy del código 16121021 y empezamos con la diapositiva de configuración colector común. Como vemos, para hacer esa configuración de colector comunes, hacemos a través de los transistores. Aquí vemos varias formas de cómo se realizan los transistores. Están negativo, positivo, que se atraviesan los yodos, y positivo y negativo el otro yodo, en la cual por lo tanto hacen que estos se junten y hacen un transistor de NPN, negativo, positivo, negativo. Igual del otro caso hace de la misma forma, pero a la inversa. Por lo tanto, cada entrada va a tener un nombre: colector, base y emisor. Esta configuración colector común es la tercera y última configuración de transistores en la configuración de colectores comunes. Entonces, en la figura se muestran con las direcciones de corriente y notación de voltajes correctas. Como vemos en el primer transistor PNP, su impedancia tiene una impedancia de salida y la otra configuración de impedancia de entrada. Como vemos, la corriente en el colector sale y acá la corriente en el emisor entra, y hay una pequeña corriente de salida en la base. En la otra forma de PNP se ve una corriente de entrada en el colector y una corriente de salida en el emisor y una pequeña corriente de entrada de la base. Como vemos, la configuración de circuitos en el colector común aparece en la figura como se muestra, con el resistor de carga conectado después del emisor a tierra. Observe que el colector está unido a la tierra, aún como un punto de vista y diseño. No se requiere un conjunto de características del colector común. Entonces, como está en la figura, la configuración del colector común es la misma de la configuración del emisor común. ¿Qué quiere decir esto? Que la configuración del colector es la misma que la configuración del emisor común. Entonces, esta es la región activa, esta es la región de saturación y esta es la región de corte. Entonces, la corriente de salida más un voltaje de salida va a dar varias corrientes de entrada. Estas características se realizan en un transistor de silicio en la configuración de colector común. Las características de la base de entrada para un amplificador sigue siendo la misma de un transistor de silicio. La corriente de entrada y voltaje de entrada realiza un voltaje de salida. Esta figura muestra la configuración del colector común utilizando para igualar la impedancia. Una configuración de circuito en un colector común que aparece en esta figura, con el resistor de carga conectado desde el emisor a tierra. Observamos que en el colector está unido a tierra una cantidad de transistores, que en cuanto el transistor esté conectado al mismo modo que la configuración del emisor común. Se puede diseñar utilizando las características en el emisor común como se dice, ¿no? Son iguales.
En práctica, las características de salida de la configuración del colector común, las características de salida son una gráfica de I de la corriente del emisor contra el voltaje de salida del emisor, con el rango de valores con varios rangos de valores de una corriente de salida de la base. La corriente de entrada es una consiguiente de misma, tanto con la característica del emisor común como el colector común. Por último, ocurre el cambio de imperceptibles de la escala vertical de la corriente del colector. De las características del emisor, como si la corriente del colector se reemplaza con la corriente del emisor. Para las características, el colector común, puesto que su alfa es igual a 1, para que el circuito de entrada con la configuración del colector común hasta las características básicas del emisor. Ambos de las configuraciones común y las configuraciones del emisor y del colector. Por lo tanto, en la cual la configuración del colector común va a ser similar a la configuración de colector de emisor común, puesto que ambos no cambian en las fórmulas, en las relaciones de coeficientes siguientes válidas, siguen siendo válidas.